soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, pues somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, pues somos libres. Paz, trae amor, libertad. Tu río fluye en mí, tu río fluye en mí. Trae paz, trae amor, libertad. Lléname de ti, lléname de ti, dame más de tu río, Señor.
fluye en mí, trae paz, trae amor, libertad. Lléname de ti, lléname de ti, dame más de tu río, Señor. Lléname de ti, lléname de ti, dame más de tu río, Señor. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. 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 Oh, lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh. Lléname de ti. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y en nombre de mi esposa Luris y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Así es. Hay un momento donde parece que no podremos lograr la tarea, donde parece que no alcanzaremos graduarnos, que no alcanzaremos comprar la casa, o que no alcanzaremos después pagar la casa por completo, que no alcanzaremos a pagar el auto, que no alcanzaremos a ver a un hijo sanar y tomar el camino recto, que no alcanzaremos a salir de esta pandemia. Bueno, hay un momento así en la vida, ¿verdad? Esto también les pasó a los discípulos de Jesús en algunas ocasiones. Cuando eran discipulados por Jesús, en cierta ocasión, algunos de sus seguidores más cercanos tuvieron una experiencia así, un momento en el cual parece que no lograremos las tareas. Resulta que Jesús los mandó a cruzar el lago de una orilla a otra, pero se encontraron con una gran tormenta en el camino. Cansados de luchar contra un fuerte viento y olas muy grandes, el temor se apoderó de ellos. No llegaremos a la otra orilla. Pero la verdad es que los discípulos ni siquiera habían empezado a vivir su vida con Cristo. Aún no habían internalizado en su corazón que Jesús nunca abandonará a su prometida, a su iglesia. Esa noche los discípulos aprendieron que si la instrucción del Señor Jesús es cruzar el lago, llegarás a la otra orilla. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara.
Dígale al que está a su lado, llegaremos a la otra orilla. Vamos, dígale, llegaremos a la otra orilla. Vamos a hacerlo juntos. Llegaremos a la otra orilla. No le hice el conteo. Vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. Llegaremos a la otra orilla. Así es, llegaremos a la otra orilla. Cuando Jesús nos mande a hacer algo, Él mismo se asegurará que podamos hacerlo. Vamos a ver una historia interesante en la vida de los discípulos de Jesús, los más cercanos, el grupo de los 12 en ese momento. Pero yo deseo que usted, cuando estemos hablando acerca del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Jesús, en los días en que Jesús estaba caminando en Palestina, usted tenga en mente que aunque pensemos que nos podemos identificar con la personalidad de alguno de ellos, cosa que es correcta, también debe usted tener en mente, tener en cuenta de que no podemos ser exactamente como eran ellos, porque nos faltaría algo. Ellos eran judíos, pertenecían a un pueblo que tenía unas expectativas y tenía unas promesas que nosotros no podemos entender aún, a pesar de nuestra fe y de nuestro cristianismo. No podemos entender del todo lo que es ser judíos. Entonces, ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban caminando con el maestro, también tenían algunas expectativas que usted y yo no vamos a tener. Y los que la tienen hoy en día están esperando cosas o que ocurran cosas que no van a ocurrir. Aquellos que estén esperando que el reino de Dios se manifieste ya mientras la iglesia está aquí en la tierra y nosotros seamos gobernadores, no sé, de esta tierra por ser iglesia, entonces está igual que los hebreos esperando un reino, y así estaban los discípulos de Jesús. Ellos querían que se manifestara, en realidad era la promesa de la restitución del reino de David, así que ellos estaban siguiendo, los que estaban ahí en esta historia, estaban siguiendo a Jesús con la expectativa de que el reino de los cielos, que el reino de David se hiciera manifiesto con el Mesías. Y si Jesús era el Mesías, entonces ellos iban a salirse de la esclavitud de Roma. Entonces hay expectativas que tenían estos hombres que no tenemos tú y yo en la actualidad. Y si tú tienes la expectativa de que el reino se manifieste aquí con la iglesia, te tengo malas noticias. Lamento decirte que por más que lo estés esperando, eso no va a suceder aquí. El reino se va a manifestar cuando el Hijo vuelva por su iglesia, y entonces se aprese a Satanás, se lo lleve en cadenas, se le ponga en prisión por 1000 años, y entonces el Hijo del Hombre se sentará en el trono de David, y ahí se cumplirá la palabra que dice que reinará a las naciones con vara de hierro, y habrá paz porque Él impondrá la paz. No es porque la gente va a estar por ahí, ¡ay, está el Hijo de Dios y estamos todos felices! No, eso no va a ser así, mi hermano. La población humana que queda en la tierra, excepto los israelitas, ellos no son el pueblo que estaba esperando a Cristo. Ellos van a ser un pueblo de todas partes del mundo que van a decir: oh, era verdad, era cierto todo lo que dijeron. El Hijo de Dios era Jesucristo, era el Dios verdadero, y se ha cumplido todo. Yo no sé, porque la palabra no lo dice en Apocalipsis 20, si esas personas van a creer en Jesús. Lo que sí dice es que 1000 años después, los hijos de 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 aquellos que sobrevivirán al Armagedón, que no eran los que creían, ellos se van a rebelar contra Cristo y contra nosotros, que vamos a estar con Él, y contra el pueblo de Israel, que va a ser la principal nación, ahora sí en ese momento, sobre todas las otras naciones de la tierra. Y entonces ahí va a haber una dificultad, porque Satanás va a ser liberado y los va a poder engañar, porque en realidad, pues, bueno, ellos no van a ser en realidad creyentes. A mi forma de verlo, no todos van a creer, o quizás ninguno va a creer. Y por eso es que dice que los va a gobernar con vara de hierro. O sea que Jesús va a imponer la paz, y de verdad que va a haber prosperidad, porque va a haber paz por fin en esta tierra. Pero va a ser así, de esa manera. Así que saliéndonos de esos temas escatológicos y viniendo a lo que nos compete en el día de hoy, de que llegaremos a la otra orilla, nos encontramos con esto, con un pueblo, con un grupo de personas del pueblo de Israel que estaban esperando a que su Mesías los libertara del yugo de la opresión de los romanos y volvieran a ser nación. Así que ellos estaban, escuche esto, estaban recibiendo el Evangelio de Cristo desde afuera, era algo externo.
todavía no estaban logrando internalizar lo que era en realidad el reino de los cielos, que es como el grano de mostaza, es como la levadura que necesita entrar en un organismo o entrar en una tierra y entonces florecer tan grande o más grande que alguno de los árboles y ser la más grande de las hortalizas, en el caso de la mostaza, o ser como la levadura que expande de adentro hacia afuera todo. Ellos no estaban entendiendo que el reino de los cielos del cual estaba hablando Jesús, que era él mismo, el que ya había llegado, se había acercado allí, era algo espiritual, así que era algo que había que internalizar y que en este momento la iglesia lo vive así, como algo de adentro hacia afuera, ¿vale? Entonces ellos tenían el evangelio de manera externa, ¿ok? Estaba afuera, no estaba Cristo todavía en sus corazones. Cuando Jesús te mande a hacer algo, recuerda que esta es la premisa de lo que estamos compartiendo hoy. Cuando Jesús nos mande a hacer algo, Él mismo se asegurará que podamos hacerlo. Y eso es lo que ocurrió. Aunque estos muchachos, cuando subieron a la barca, llegó un momento en que dudaron iban a poder llegar a la otra orilla. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, desde el verso 22, lo siguiente. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Verso 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Qué hermosa declaración. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Tremenda historia, ¿verdad? Es una historia muy, muy interesante. Cuando subieron a la barca y el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron diciendo: «De verdad, eres el Hijo de Dios». Pero cuando estaba caminando hacia ellos, pensaron que era un fantasma. ¿Y por qué no lo reconocieron? ¿Por qué a simple vista no se dieron cuenta que era el maestro el que se estaba acercando? Se lo acabo de decir hace un momento. Todavía Jesús no estaba dentro de ellos. Jesús era una relación hermosa y de hecho yo sé que lo querían y se sentían a gusto con él. Pero Jesús como Dios todavía no estaba en el interior de ellos. No estaba esa revelación aún en ellos. Eso ocurrió fue cuando vieron al Cristo resucitado en realidad. Y se confirmó en el día de Pentecostés cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero en este momento de esta historia, ellos están esperando que a un hombre que sea el descendiente de David, el prometido, el Mesías, que iba a restituir el reino ahí en lo visible. No estaban esperando un hombre que caminara sobre las aguas. No estaban esperando cosas como esta. Así que cuando él se viene acercando a ellos, ellos dicen: oh my God, estamos listos. Hasta aquí llegamos. Llámate ahí a tu esposa, dile que no la vas a ver. Y tú llámate a tu hermano y a tu sobrino, dile que hasta aquí. Que yo voy a empezar a chatear por WhatsApp a mi esposa diciéndole que lo siento, mi amor, creo que no voy a poder llegar para cenar. Ellos no conocían a Jesús de esa forma todavía. Así que se asustaron.
Vamos a ver entonces tres cosas interesantes que en esta ocasión, porque por medio de Cristo, en el Espíritu Santo, podemos encontrar, mi hermano, miles de cosas en cada historia y pasaje de la vida de Jesús. Vamos a ver tres en este momento. Vamos a compartir tres temas que nosotros vemos aquí para esta ocasión, para este momento que estamos viviendo acerca de Jesús. Número 1, navegando solos. Mi querido hermano, va a haber un momento en que nos va a tocar, nos guste o no, aún siendo hijos de Dios, aún siendo ministros del Señor, aún siendo seguidores de Cristo, nos va a tocar navegar solos. Dice en Mateo 14, en el verso 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Navegando solos, ¿vio? Les correspondió obedecer y cumplir la misión que les dieron. Tarde o temprano nos va a tocar hacer algo como esto. A todos nos tocará, nos corresponde realizar una tarea que es nuestra. O tareas específicas como discípulo de Cristo que nos va a corresponder solo a ti y a mí, en exclusivo a ti o en exclusivo a mí. Y cuando nos subamos a la barca de esta vida con Jesús, nos va a tocar, nos guste o no, en algún momento navegar solos. No es que estamos navegando en sí solos, pero nos va a tocar, con esto me refiero, que nos va a tocar, nos va a corresponder hacer la tarea. Te va a tocar a ti y a mí, porque tú y yo, y no me voy a cansar nunca de decir, no somos marionetas, no somos puppets, los manamaná, no somos títeres. Me explico, tú y yo participamos en este camino de la salvación. Y el asunto es que realmente seamos conscientes de que participamos en esto. Cuando tú le gritas a tu esposa y le hablas de mala manera a ella y quieres más a un hijo que a otro, o culpas a otros, a hijos o a tu mujer o a otras personas que viven contigo, o a tu jefe o gente en tu trabajo o a los ministros en la iglesia, los culpas de las cosas que te suceden, entonces tú no estás asumiendo la responsabilidad de la tarea de lo que te toca a ti, estando dentro de la barca de esta vida con Jesús de una orilla a la otra. Estamos en la orilla acá en que empezamos a conocer a Cristo, y el final de nuestra orilla no es que te cases, no es que tengas el dinero que querías, o que tu empresa te haga millonario, o que seas por fin el pastor exitoso que querías y todo el mundo te aplauda. No, mi hermano, o el cantante o el músico famoso o el salmista famoso y que llenes estadios. No, esa no es la otra orilla. La otra orilla, mi querido hermano, es la vida eterna. Es cuando ya el Señor nos llame y nos diga, venga para acá, papito, le toca a usted. Es que mi apodo es papito en el núcleo de mi familia de infancia. Así que venga para acá, mijo, venga para acá, Cuquita, venga para acá, Moni, venga para acá, Estelita, no importa cuál sea, o Lurita, o niña, o niño, como te haya llamado, o Tato, cuando te toca el momento, te van a decir, venga para acá, Pippen, venga para acá, mijo, ahora es su momento, Gino. Así es que cuando te subas a ese barco del matrimonio, o de ser papá, o de tu empresa, o de tu trabajo, o de tu emprendimiento, de tu negocio, o de tu llamado en Cristo, habrán tareas allí que tienes que hacer tú. No las va a hacer Cristo por ti, aunque el Espíritu Santo está contigo y te ayuda, la tienes que hacer tú. Tú eres el que crías. El Señor te guía, está contigo, te asesora, pero usted es el que tiene que invertir las horas conversando con sus hijos, conversando con su esposa, limpiando la casa, trabajando para obtener el sustento, y eso te va a hacer las tareas que tienes que hacer en casa. Hay un momento donde te toca navegar, y uno en esos instantes, uno a veces siente que está solo. No estás solo en sí, pero estás tú solo con la tarea, ¿vale? Te toca hacer esa tarea, te toca llevar esa responsabilidad a ti y a mí. Así que lo mejor de todo esto es no rehuir a esa responsabilidad. Cuando no pasas suficiente tiempo con tus hijos, estás rehuyendo esa tarea. ¿Qué quieres? ¿Que el Espíritu Santo pase tiempo por ti? No lo puede hacer. El Espíritu Santo no le toca hacer eso. Te toca a ti pasar tiempo con ellos y hablar con ellos. Entonces, cuando tú pases tiempo con ellos y hables con ellos, el Espíritu Santo le hablará a tus hijos, porque es tu boca la que quiere utilizar. Papá, mamá que me estás escuchando, cuando dejas de pasar tiempo con tu esposa o con tu esposo, entonces, ¿qué quieres? ¿Que sea Cristo el que esté con ellos pasando tiempo? Vale, mi hermano, todavía Cristo no se ha casado con tu esposa, todavía Cristo no se ha casado con tu esposo. Tú eres el que tiene que pasar tiempo con ellos. No es
es Cristo el que va a entrar por la puerta para lavar los trastes o botar la basura. Te toca hacer eso. Y cuando estés saliendo bravo por esa puerta o por los que viven en edificios o le quede lejos donde boten la basura y estés caminando, vas a dar cuenta de que aunque Cristo esté contigo, estás tú caminando a botar la basura. ¿Me está entendiendo? Miren, aunque Cristo me trae los clientes, porque Él me trae mis clientes, a mí me toca ir a la entrevista con ellos. Y aunque Cristo me ayuda en la entrevista y aunque Cristo me da su sabiduría para que yo pueda presentar un buen plan para esa capacitación o lo que le estoy ofreciendo al cliente, yo tengo que invertir las horas. Estoy haciéndolo, Cristo está conmigo, pero mi cuerpo es el que se desgasta cuando estoy hablando en público dando un seminario. Tu cuerpo es el que se desgasta cuando eres contratista y estás trabajando, reparando algo, poniendo concreto o batiendo el concreto, o siendo abogado, o preparando el caso, o presentándolo en el juzgado. Es tu cuerpo el que se deteriora. Aunque el Señor está allí, te toca navegar solo en esos momentos. ¿Me explico? Así que no rehuyas de esa tarea, no rehuyas de esa responsabilidad como papá, como esposo, como esposa, como empleado o como emprendedor, como dueño de empresa. No rehuyas a esa tarea que te corresponde. A ti y a mí nos toca hacer ese trabajo. En este momento a ti y a mí nos toca el trabajo de decirle a las personas que están en nuestra casa: óigame, tranquilos, Dios está con nosotros, no temamos, el Señor está con nosotros, Cristo nos ayuda, saldremos de esta pandemia. A usted y a mí nos toca llevar esa quietud, llevar esa paz en casa. Es a ti y a mí. Aunque Cristo está en nosotros ayudándonos a hacerlo, ellos todavía no pueden ver físicamente a Cristo, creen en Él, pero eres tú quien representa como cabeza. Varón, a ti te estoy hablando. Entonces esa paz que refleja a Cristo, que da Cristo a sus hijos, a ti como cabeza te toca hacerlo en casa. Eres tú quien te toca llevar ese rol, ese trabajo. Así es que eres tú el que se trepa a esa responsabilidad, a esa barca, y tiene que ir hacia ese cumplimiento de esa tarea. Y Jesús le dijo: suban a la barca y naveguen hasta el otro lado. Así es que Jesús, te digo, te casaste, bueno, vaya y navegue bien, sea correcto en lo que le toca hacer, sea un buen marino en ese barco llamado matrimonio, sea un buen marino en ese barco llamado ser empleado, sea un buen marino en ese barco llamado ser jefe, ser dueño de empresa, sea un buen marino en ese barco, en esa responsabilidad llamada a ser pastor, llamado a ser profeta o apóstol o maestro o evangelista. A usted le toca hacer eso, a mí me toca hacerlo. No rehuyamos de esa responsabilidad. Segundo, siempre habrán tormentas. Mi hermano, no nos prometieron que iba a ser con un agua calma. Siempre habrán tormentas, así que no te preocupes, nos encontraremos situaciones como esa. Vemos aquí nuevamente en Mateo 14, sigamos con el pasaje. Dice desde el verso 23: después de despedir a la gente, subió a las colinas, ¿quién? Jesús, para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Siempre habrán tormentas. Los fuertes vientos también son parte de la naturaleza de la navegación. ¿Me sigue el simbolismo? En aquellos tiempos era imposible vivir una vida como marino sin que nunca te encontraras con las temporadas climáticas de fuertes vientos, de tormentas y grandes olas. Aquellos marinos de aquella época no tenían acceso a la tecnología actual que les permite anticiparse y ver los climas violentos antes de cruzarlos, para tomar plan y desviarse del camino de esas tormentas hacia aguas más calmas. En la actualidad, los marinos pueden evitar esas grandes tormentas, pero en la actualidad, por más que tengamos acceso a una mejor educación, tecnología más avanzada al alcance de nuestra mano, vasta información inmediata al alcance de un celular, nada evita los fuertes vientos, las fuertes tormentas y las grandes olas en los matrimonios, en la responsabilidad de ser padres, en los nuevos empleos, en tu empresa o en tu nuevo emprendimiento, vaya, en el trabajo ministerial. Por más tecnología y acceso a información que tenemos ahora, igual nos encontraremos los fuertes vientos, las tormentas, las grandes olas en los distintos barcos de nuestra vida.
Así es, nos encontraremos estas olas en nuestro matrimonio, por más que ahora sabemos y vamos a cursos de matrimonio y leemos y estamos buscando información en internet. Quiero que sepas, mi querido hermano, que igual nos encontramos momentos de susto, donde subió mucho la ola y de pronto viene la bajada. Así es, igual es con ser papás. Llega un momento en que todo está lindo porque están pequeños y te hacen caso, pero deja que esa niña preciosa empiece a crecer y empiecen a gustarle los muchachos, para que tú veas cómo vas a venir a hablar conmigo y decirme: pastor, ¿dónde está mi niña preciosa que tanto me quería y me hacía caso? Ahora solamente vive pensando en ese tonto despelucado que vive en 2 calles allá, 2 cuadras abajo en la casa, pastor, que es demasiado. Y te vas a poner a llorar, y entonces yo voy a sacar un periódico, si todavía existe en ese momento, y lo voy a doblar y te voy a pegar en la cabeza. Así, mi esposa dice ya que no, pero si yo lo voy a hacer, te voy a decir: oiga, ya te lo dije hace años que iba a llegar momentos como ese, porque la palabra dice que van a haber tormentas y van a haber grandes olas y cosas como esas. Así que, me explico, van a existir situaciones como esta, colaboradores que estuvieron contigo, de pronto un día, vaya, se comportan como si tú jamás hubieses sido correcto o buenos con ellos. Resulta de que siempre fuiste el malo en la historia de Dios, porque siempre no te vieron como jefe, no te vieron como amigo. Van a haber altas y van a haber tormentas en la vida, no va a tocar. Ahora bien, los discípulos, volviendo a la historia de los discípulos, como ellos todavía no se les había revelado Cristo en el interior, la búsqueda de Dios de ellos seguía en las cosas externas, igual que el resto de los israelitas con ellos en esa época. Así es que por eso, cuando tuvieron que enfrentar los fuertes vientos, se sintieron, las grandes olas, se sintieron angustiados por haber obedecido a Jesús. Recuerde de que la palabra que leímos al principio dice que Jesús les insistió que fueran, o sea que ellos no querían ir. ¿Para qué le hicimos caso? De seguro pensaban algunos de los que estaban ahora enfrentando las olas: amarra ya, baja la vela, saca agua, pónganse del lado, los otros que no están haciendo nada, pónganse al lado para hacer balance. Yo me imagino, ¿no? Y el que llevaba el timón, los otros gritándole: de contra la ola, no la vayas de frente. Estaban en todo eso, estaban luchando, y habría quien en silencio estaría diciendo: ¿para qué le hicimos caso al maestro? Es que le dijimos que iba a haber ola, oiga, que iba a haber estos problemas. Cuando Cristo no está en mi interior y nos alcanza la tormenta, nos podemos preguntar, al igual que los discípulos: ¿para esto hemos seguido a Jesús? ¿Para esto lo estoy siguiendo? ¿Para esto estoy siguiendo al maestro? ¿Ah? ¿Para morir ahogados? ¿Para esto fue que dejamos todo por seguirle? ¿Para morir aquí en medio de esta tormenta? ¿Para qué nos mandó a cruzar sabiendo que venía una tormenta? ¿Ah? ¿Para estar ahora en esta angustia, en esta zozobra? Porque recuerde que ahí habían pescadores, lo más seguro que Pedro, su hermano Andrés, y los Boanerges, los hermanos Jacobo y Juan, que eran pescadores experimentados. Lo más probable es que ellos les debieron haber dicho al maestro, que no era pescador, que no era un famoso pescador, era un carpintero. De seguro le dijeron: maestro, pero usted no está viendo el mal tiempo, mire las nubes, mire cómo está la brisa, ¿para qué navegar ahora a la otra orilla? Por eso fue que Jesús insistió que lo hicieran. Míralo, vamos de todas maneras a repasarlo en Mateo 14, en el verso 22. Inmediatamente después Jesús, ¿qué hizo? Insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a su casa, porque Jesús había estado esa tarde predicando la palabra del reino de los cielos, del evangelio. Y como el evangelio no estaba aún en el interior de los discípulos, no entendieron que cuando Cristo dice: cruza al otro lado, aunque se vea venir una tormenta, hazlo. Aleluya, porque de seguro, si Cristo te dijo, si Cristo fue el que te mandó, porque de seguro llegaremos a la otra orilla, porque Él nos mandó a hacerlo, y quien lo haga por fe, confiando en Cristo, llegará a la otra orilla. Si fue el Señor el que te dijo: vaya y hágalo, llegarás a la otra orilla. Así es, si fue el Señor el que te dijo: sí, vamos en ese emprendimiento, en momentos como este, que pareciera que lo vamos a perder todo por esta pandemia, no te preocupes, llegaremos a la otra orilla.
Así es, mi querido hermano. Y no me diga eso con el matrimonio, porque en realidad la mayoría se casa con quien le da la gana. Y algunos vinieron a los pies de Cristo ya casados, y eso no es malo. Así que sea que estabas con Cristo o que no conocías a Cristo, usted escogió a esa pareja. Nadie puede decirle que no fue, porque yo mismo que le decía al Señor, porque yo me jactaba yo tengo 22 años casado, yo me jactaba de que, Padre, yo sí puedo decir la mujer que me diste, porque tú me dijiste a mí que me casara con Luri. El Señor un día me recordó una escena, hermano, me la recordó, cuando yo en mi corazón le dije al Señor, sí, yo estoy de acuerdo contigo, la elijo como esposa, y el Señor me dice, papá, usted está metido en este rollo, también usted la escogió, usted el que dijo que sí. Entonces yo soy el que me subo a ese barco llamado matrimonio con Luri. Luri es la que se subió a este barquito llamado matrimonio con Manuel. Así que usted y yo tenemos que afrontar la responsabilidad de esto. Pero una vez que estamos aquí, porque a Dios le gusta el matrimonio, Pablo quería que la gente se quedara sin casar por las cosas difíciles que hay cuando tú eres un ministro de Dios. Pero él en el fondo de su corazón sabía que el Señor quería que se casaran, que las personas se casaran. Así que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nos casamos, estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando nos casamos hombre y mujer, estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, del verdadero Dios. Entonces cuando te subes a ese barco, oye, vas a llegar a la otra orilla. Entonces vuelvo acá. Cuando el Señor te dice, oiga, usted está casado, y aquí hablo cuando tu esposa es buena, tu esposa es chévere, ella está contigo y de pronto tú estás empezando a acariciar el pecado por allá afuera que te está gustando otra cosa. Mi hermano, llega a la otra orilla, deja de estar viendo las curvas de las olas, que en una de esas te van a jalar y te van a ahogar. El que tiene oídos, que oiga. Y así también para las chicas, porque también ellas ven otras curvas en los varones, ¿ok? Y también usted está viendo cosas que no tiene que estar viendo por ahí en la calle. Oiga, llegue a la otra orilla con su esposa. Ese es su trabajo en Cristo. ¿Me explico? Vaya delante del Señor y diga, Padre, enséñame en qué estoy fallando. Porque esas olas que se producen en tu matrimonio, en mi matrimonio, esos fuertes vientos vienen del aliento de nuestra boca. En la mayoría de los casos, esas olas son producidas por el aliento de nuestras palabras, por el vaho, la fuerza, el sonido de nuestra voz. Es un sonido que sale de aire de nuestra boca. Eso genera grandes tormentas, lo que es la lengua. Entonces, mi querido hermano, usted y yo necesitamos recordar en los momentos difíciles. Si soy yo el que está produciendo las olas, oiga, vayamos donde Cristo con humildad, digamos, Padre, revélame, ayúdame. Y si soy yo, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a comportarme como es correcto. Y el Señor te va a decir, esto no se trata de que aprendas conducta, se trata de que mueras a ti mismo de una vez. Oiga, para que ya no vivas tú, sino que Cristo viva ahora en ti, y lo que vivas en la carne, lo vivas en la fe, en el Hijo de Dios. Mi querido hermano, si hay grandes olas que se están haciendo por este COVID-19 en tu empresa, mi querido hermano, recuerda, Cristo es la solución para estos momentos. No está en ti esa solución, está en Cristo. En Él podemos encontrar cómo, si fuimos los que ocasionamos las olas, oiga, dejar de ocasionarlo. Y si no somos nosotros los que estamos ocasionando las olas, tener la fe, la paz, la tranquilidad de que llegaremos correctamente a la otra orilla. Porque no siempre estarán las fuertes olas, los fuertes vientos no siempre estarán a lo largo de nuestra vida. Así que ante estas adversidades, ante estos vientos, tormentas y grandes olas, llegarás a la orilla segura en tu matrimonio, llegarás a la orilla segura en tu responsabilidad como padre, llegarás a la orilla segura en tu nuevo empleo, llegarás a la orilla segura en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu trabajo ministerial. Tarde o temprano llegaremos a completar todo lo que nos tocó hacer en las tareas que eran nuestras. Cuando sentimos que estamos navegando, solo lo haremos porque llegaremos a la otra orilla, que es nuestra nueva vida en Cristo Jesús después de esta vida. Así es que tú y yo completaremos este viaje, completaremos este viaje entero, mi querido hermano. Valga la redundancia, lo haremos completo. Llegaremos a esa otra orilla. Oh sí, Señor, si Jesús te insiste que te mantengas en la barca de tu matrimonio, hazlo. Si te insiste, oiga,
Sigue, tú eres el responsable de ser papá. Sigue hablando con tus hijos, sigue orando, sigue haciéndolo, aunque se mueva a veces esa barca de ser papá. Oiga, tengamos confianza en medio de esta situación en que están quebrando las empresas. Saldremos adelante. No estará siempre el COVID. Esta pandemia no va a durar 20 años. Llegaremos a la otra orilla. Así es, mi querido hermano. La misión de casarte, esa que te toca hacer a ti, de ser papá, que te toca hacer a ti y a mí, esa que nos toca de ser empleados o de ser jefes o de ser ministros en la iglesia del Señor, la haremos porque Él está con nosotros. Llegaremos a la otra orilla, mi querido hermano. El problema de los discípulos en ese instante es que ellos todavía no conocían a Cristo. El evangelio no estaba en el interior de ellos, por eso había dudas, había temor en ellos en medio de la tormenta. Tanto así que al ver a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua, los dominó la certeza de que iban a morir y gritaron: ¡viene un fantasma! Esta es la señal de que moriremos. El maestro nos mandó a la muerte. Diciendo: estamos solos, cuando eso es lo más falso de todo. Tercero, nunca estamos sin Cristo. Aparecerá hasta que estemos listos para creer. Aleluya. Leemos en Mateo 14, seguimos en nuestra carta de Mateo 14. Ahora vemos desde el verso 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Dice otras versiones que él dijo: yo soy, está aquí. ¿Ven que el evangelio todavía estaba en el exterior de ellos? Había menos fe en Jesús y más fe en la creencia popular de que si veían un fantasma en medio de una tormenta era señal de que morirían. Esa fe en cuentos humanos los hizo ver a un fantasma en vez de a Jesús. Dice acá: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Verso 26. Llenos de miedo clamaron: ¡es un fantasma! Oiga, no pudieron ver a Jesús. Y entonces el maestro les dijo: no tengan miedo. Qué hermoso es Jesús. No tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí, mi hermano. Ten ánimo. Tengan ánimo. El Señor Jesucristo te dice ahora: deja de creer más en cosas humanas que en Cristo. Deja de buscar ánimo en frases motivacionales y en mensajes cargados de emociones humanas que solo buscan enaltecer tu yo para sentirte que hay solución a las situaciones actuales, porque uno se siente bien cuando uno piensa: sí, yo tengo la respuesta, sí, yo soy la solución. Cuando uno vuelve a ser el protagonista, oiga, uno se siente bien. Sí, no, hombre, hermano, deja de estar buscando motivación y ánimo en cosas seculares, mi querido hermano. El Señor Jesús es el que te da ánimo, y en este momento dice: ten ánimo. Aleluya. Tengan ánimo. Sí, mi querido hermano, ten ánimo. Mi querido hermano, no esté buscando mensajes motivacionales en medio de la tormenta, cuando estés viendo fantasmas, los fantasmas de la quiebra, los fantasmas del divorcio, cuando estés en medio de la tormenta viendo los fantasmas de que tu hijo o tu hija o tus hijos no van a nunca estar en el camino recto de la vida y se van a perder. Cuando vengan esos fantasmas a decirte que tus hijos van a hacer otra cosa naturalmente y que no van a ser en el género que Dios hizo que fueran, y vienen esas amenazas de Satanás a la vida de tus hijos, mi hermano, y estás viendo esos fantasmas: el fantasma del despido, el fantasma de que la iglesia va a perder el hogar o va a perder el terreno, el fantasma de la enfermedad, de que va a haber muerte. Cuando veas estas cosas, deja de estar buscando una solución entre otros que no saben en realidad cómo hacer que ese barco pueda resistir las olas, porque en realidad el tema no es que el barco no se hunda, no, el asunto está en el Dios que puede hacer que se calmen los vientos y
y se calmen las aguas. Ahí es donde está la cosa en realidad, mi querido hermano. Deja de estar escuchando gente que te dice, no te preocupes, todo está en ti. Si tú tienes estas cosas, igual como lo hacía mi abuelo o lo hacía mi papá, porque se ponen hasta de ejemplo de familiares para darte cosas bonitas que son bonitas, pero que de nada sirven cuando realmente la ola se levanta. En ese momento, todas esas cosas motivacionales humanas no te van a servir. Lo que te va a servir es el Dios que puede calmar los vientos, que puede detener las grandes olas. Esa es la salida. Eso es lo que como hijos de Dios debemos esperar, y es en Cristo en quien debemos poner nuestros ojos en momentos como este. Mi amado hermano, mi Dios, tu Dios está aquí diciendo: ten ánimo. Ten ánimo. El Señor Jesucristo te dice ahora: deja de mirarte a ti mismo como la única solución a los problemas. Empieza a mirar al Señor Jesucristo. Él es la fuerza que nos sostendrá para estar de pie en medio de esta tormenta. Aleluya. No estamos solos. Nunca estamos sin Cristo. Nunca estamos sin Cristo, mi querido hermano. Él está contigo. Él está conmigo. Pero se hace visible cuando estamos listos para creer, cuando estamos listos para ver que el fantasma o el miedo de que las cosas salgan mal no son las que van a vencer en nuestras vidas. Es cuando estamos listos para decir: Padre, te necesito, tú eres mi salida, tú eres mi solución. Ahí podemos reconocer a Cristo en vez de estar viendo el miedo, en vez de estar buscando en nosotros o en otras personas humanamente hablando, la respuesta o solución de esta situación. ¿Qué quiero decir, mi querido hermano? Que esa persona que te está ayudando económicamente, esa no es la solución. Ese trabajo que tú crees que es el que te va a sacar del problema, ese no es la solución. La solución siempre es Cristo, mi querido hermano, porque la solución no es que el barco resista a la ola. La solución es que la ola deje de ser grande, de que el viento se calme, y eso lo hace nuestro poderoso Señor Jesucristo. No tengan miedo, verso 27. Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Yo soy está aquí. Iglesia, yo soy está aquí en esta tormenta. Yo soy viene caminando sobre esta pandemia. Yo soy viene caminando sobre estos conflictos matrimoniales, sobre estas situaciones adversas con tus hijos. Yo soy viene caminando sobre esa fuerte ola, alta ola, sobre ese fuerte viento. Yo soy viene caminando sobre esta escasez económica. Yo soy viene caminando sobre esta incertidumbre en tu familiar que está enfermo en este momento. Yo soy viene caminando sobre esta enfermedad, esta pandemia. Yo soy viene caminando sobre este encierro que no termina y que parece que nos va a llevar a la ruina. Yo soy viene caminando sobre ese fantasma de ruina. Yo soy está aquí. Yo soy está aquí. El gran yo soy está aquí. Jesucristo está aquí. Oh, no seamos como Pedro. No seamos como Pedro, que aún oyendo la voz pidió, típico hebreo, típico judío, pidió señal. ¿Usted de dónde cree que Tomás venía? De que si no veo y meto mi mano, mis dedos en la llaga, creeré. Oiga, ellos eran ver para creer. Y Pedro pidió señal. Que no nos encuentre el Señor pidiendo señal, porque entonces nos vamos a hundir en el agua. No se ponga usted a pedir señal ahora. Permítale a Dios que haga, porque mira lo que pasó aquí, que haga Él su obra en ti. Verso 28 ahí en Mateo 14. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Mi hermano, no pidas señales. No pidas que te hagan hacer cosas de valentía que tú y yo no estamos dispuestos a hacer, que no tenemos la capacidad todavía en Cristo de hacerla, porque cuando estemos haciéndola, lo que vamos a ver son las circunstancias. Y al ver Pedro los fuertes vientos y las olas altas, empezó a hundirse porque se aterró.
Sí, mi querido hermano, no te pongas a esto no es momento de andar diciendo que eres valiente. Yo sé que a mí no me va a pasar nada, mi hermano, es tiempo de orar. No es tiempo de bravuconada y andar diciéndole a la gente, viste, por eso es que yo estoy acá seguro. No estoy diciendo eso, es tiempo de orar. Es tiempo de manifestar la seguridad orando, confiando en el Señor, hablando correctamente. No hablando de que tú te sientes seguro, no, mi hermano, para que los demás en tu casa se sientan seguros, no, sino hablarles de Cristo, porque es Cristo el que sostiene. No vaya a ser que creyéndote tú o yo de que nosotros estamos bien, que nosotros lo podemos todo, el Señor nos haga ver las olas y los vientos y empecemos a hundirnos. No es tiempo para eso, mi querido hermano. Es tiempo para hacer iglesia. Tú y yo no somos los israelitas de esa época. No estés pidiendo pruebas. El Señor te está diciendo, vamos a salir de esto. Nuestro trabajo, la parte como marino que nos toca, entonces es trabajar en nosotros, en la oración, trabajar en nosotros, en la lectura de la palabra, confiar, seguir confiando. Aunque los fantasmas estén ya hablando, vas a perderlo todo, vas a perderlo todo. Creer mejor en Jesús, ese es tu trabajo y mi trabajo. Sí, mi querido hermano, y si en algún momento has sentido miedo que te estás hundiendo, si en algún momento pues nos faltó la fe pues y quisimos bajarnos del barco y decir yo no aguanto más y lo que empezamos fue a hundirnos, recuerda lo que dijo Jesús, recuerda que no estamos solos, recuerda que Él nunca nos abandona. Dice ahí en Mateo 14 en el verso 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿A quién? A Pedro. Pedro estaba caminando sobre el agua y vio la tormenta, vio las olas altas y se aterrorizó y empezó a hundirse. Y de inmediato, mi hermano, si te estás sintiendo que te estás hundiendo, de inmediato, oiga, entiéndalo, no te vas a ahogar, porque ya Jesús extendió la mano y te agarró. Y claro que va a haber aprendizaje, tiene que haberlo, porque todo esto que estamos viviendo es para aprender. Y Jesús enseguida se vistió de maestro, empezó la cátedra. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y lo dejó ahí que se ahogara. Lo dejó ahí, ahora nada hasta el barco. Ahora nada. Te quiero ver nada, ahora te quiero ver nada. Dale, venga. Ajá, te estás quedando, te estás hundiendo de nuevo, dale. ¿Así hizo? No. Dice ahí en el verso 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¿Qué ocurrió allí? Subieron, ¿quién? Los dos juntos. Él lo tomó de la mano y no lo soltó. Y Pedro pudo volver a caminar sobre las fuertes olas. Porque fue cuando los dos subieron. Vamos de nuevo ahí al verso 32. Cuando los dos subieron, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, los dos, el viento se detuvo. Y cuando el viento se detuvo, entonces todos los que tienen fe, que necesitan ver para tener fe, es cuando el viento se detuvo. Entonces fue que clamaron, de verdad eres el Hijo de Dios. Se lo pruebo, ahí vamos al verso 33. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿Cuándo? Cuando subió Jesús y Pedro y el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Mi querido hermano, no es tiempo para ser así. No esté pidiendo señales. Usted no es israelita, usted no es ese judío de ese momento que querían señales. Usted y yo somos hijos de Dios, somos la iglesia. Nosotros vivimos ahora por fe. No esté pidiendo señales. Tengamos fe. Ya la tenemos. Mantengámonos en ella. El Señor Jesucristo nos dice ahora, tomen mi mano y caminen conmigo sobre las fuertes olas, los que se salieron de la barca, los que decidieron huir de la situación que se está viviendo, los que hicieron algo equivocado en medio de esta situación y se salieron de la barca. Era más seguro estar en la barca, era más seguro estar en el matrimonio, era más seguro mantener la empresa allí viva, era más seguro seguir conservando el empleo, era más seguro seguir hablando con los hijos. Lo que dijeron, ya no voy a hablar con fulano ni mengana, que eso no van a, ¿para qué? No, mi hermano, era más seguro estar allí. Los que hicieron eso. Jesús te dice ahora, nos dice ahora, tomen mi mano y caminen conmigo sobre estas fuertes olas. Regresemos a la barca. Regresemos a la fe. Regresemos a la confianza. Regresemos al propósito del matrimonio. Regresemos
al por qué hiciste ese negocio. No era para hacerte rico. Si era para hacerte rico, cuando lo hagas no vas a ser feliz. El asunto era lograr, pues, demostrar que podías hacerlo, dar una mejor vida a tu familia, darle herencia a tus hijos, compartir con los santos, con la iglesia. Y cuando digo la iglesia estoy hablando con los hermanos. Ese es el motivo de ser rico en el Señor. Vuelve al motivo de por qué de la empresa. No tengas miedo, mi querido hermano. Te equivocaste, te estás hundiendo, o pediste señales y la señal que viste no era y ahora te estás hundiendo. Tranquilo, se vale equivocarse y se puede seguir a flote siempre y cuando aceptemos la mano que nos están ofreciendo y volvamos con Cristo hacia nuestro matrimonio, hacia nuestras responsabilidades como papá, hacia nuestras responsabilidades como empleado o como dueño de empresa, como ministro del Señor, como un hijo, como un padre adulto. Regresa. Y si no te has salido de la barca, recuerda, no es un fantasma. Los fantasmas no van a hacer que nos hundamos. Es Cristo. El que viene, el que estás viendo que se acerca, no es la destrucción. Lo que tú ves que se está acercando, aunque los periódicos, aunque las noticias, aunque las autoridades digan que lo que viene es que nos vamos a ir por un barranco, por un tubo, vamos a estar en ruinas, vamos a perderlo todo. Aunque algunos estén diciendo las iglesias pequeñas como nuestra casa con Dios van a desaparecer. Mi hermano, en realidad el viento va a cesar, las olas van a volver a la calma. Confiemos. Nunca hemos estado solos. Así es, mi querido hermano. Haz lo que te toca hacer. Navega a esa parte de marino, eso que te toca hacer en la navegación como marino ahí, navegando aparentemente solo, haces tu parte. Siempre van a haber tormentas. Es verdad, siempre van a haber tormentas, mi querido hermano. Así es, pero recuerda que nunca estamos solos. Ciertamente nunca estamos sin Cristo. Él no nos ha abandonado ni nos abandonará jamás. Así que sostengamos esta fe, permitámosle al Señor se cumpla el propósito de Dios y seamos esta nueva criatura. Deja de ver fantasmas, deja de estar buscando motivación en cosas humanas. Eso dura unos minutos. Después se te olvida, mi hermano, pero la palabra no se olvida. Cristo es la palabra y en Él está, en realidad, el verdadero ánimo, la verdadera fuerza. Gracias, mi Señor. Yo te pido ahora, Dios Todopoderoso, que tú fortalezcas nuestra relación contigo cada día y nuestra fe vaya en aumento cada día, mi Señor. Nos enfoquemos en ti, pensemos en ti, seas tú nuestro norte, Señor Jesús. Oh, sí, Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos en casa, en medio de estas circunstancias donde hay tanta gente en pleito, porque ya no se soportan el estar juntos, que nosotros, tus hijos, eso esté disminuyendo. Y si hubo mucho pleito, yo te pido, Señor, otra vez a que disminuyan los fuertes vientos y el tamaño de las olas. Espíritu Santo, que mis hermanos te permitan que los tomes de la mano y los devuelvas al matrimonio para que las olas altas y los fuertes vientos se calmen. Y aquellos que nuestro problema es de que la economía se está yendo abajo, se está yendo al traste, nos recuerdes, nunca estamos sin Cristo en realidad, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro auxilio y que ya tú estás llegando al barco de nuestra economía. No los fantasmas, ni las amenazas de destrucción, ni Satanás, sino tú. Padre, sosténnos y ayúdanos, Señor. El Señor te ha bendecido. El Señor ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y ha tenido en esa cruz de ti y de mí misericordia. En esa resurrección de Cristo de los muertos, en esa victoria sobre la muerte, Jehová allí alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló a ti y a mí en Cristo su paz, para
para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi querido hermano, no le temas a los fantasmas, no es un fantasma. Cristo es el que se está acercando a la solución. Y si te estás hundiendo, toma su mano porque ya está bien cerca del barco. No nos hundiremos. Llegaremos a la otra orilla. Dile al que está ahí cerca tuyo: 1, 2, 3, juntos. Llegaremos a la otra orilla. Esta es nuestra casa con Dios. Tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.